¿Cuál es la cosa más importante de la vida cristiana? Ya se preguntó eso. Vamos a estudiar exactamente esto en la lección de esta semana, que es la penúltima lección de esta serie de estudios. Así que comencemos a partir de ahora. Lección número 12, la fe del pacto, y comenzamos leyendo el verso para memorizar que dice de esta manera: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3, el verso 11. La lección de esta semana nos va a ayudar a contestar algunas preguntas, y aquí al final del primer día del estudio presenta algunas de esas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué la salvación debe ser un regalo? ¿Por qué solo alguien igual a Dios podría rescatar nuestra alma? ¿Qué hace de Abraham un gran representante de la fe? Son preguntas que vamos a contestar. ¿Qué significa que la justicia nos es imputada o acreditada? Preguntas muy importantes. Ahora, antes de hacer esas preguntas, es importante tener en mente lo siguiente: salvación solamente por gracia. Salvación solamente por gracia. Durante la lección de esta semana vamos a cubrir mejor este punto. Otra cosa que es muy importante que usted entienda es que no hay nada en nuestro alcance para salvarnos. Nada. Vamos a hablar mucho sobre esto durante esta semana. Por favor, apriétense el cinturón de seguridad, porque el estudio de esta semana está muy, pero muy interesante. Quiero comenzar el estudio de la lección del día domingo leyendo una porción de una cita de Leonard White que me pareció muy interesante para entrarnos aquí un poquito a la conversación de este día. Dice así, está en el segundo párrafo de la lección del día domingo: cuando los hombres y las mujeres puedan comprender plenamente la magnitud del gran sacrificio que fue hecho por la majestad del cielo al morir en el lugar del hombre, entonces será magnificado el plan de salvación, y al reflexionar en el Calvario se despertarán emociones tiernas, sagradas y vivas en el corazón del cristiano. Cuando piensas en la cruz, cuando piensas en la muerte de Cristo, ¿qué es lo que viene a tu mente? Cuando reflexionas en el Calvario, ¿qué sientes? Yo siento mucho dolor, porque yo sé lo pecador que yo, Rubén, soy. Yo no soy perfecto, lejos de ser perfecto. Quisiera ser perfecto, y sé que en esta vida jamás seré perfecto. Y el hecho de que yo sé eso me hace doler pensar en la cruz, porque yo sé que mis pecados clavaron a Cristo en la cruz. Al mismo tiempo, la cruz me hace sentir paz, porque yo sé que yo no tengo que pasar por eso. Yo no necesito sufrir lo que Cristo sufrió. ¿Y usted? Escribe en los comentarios. Yo quisiera saber su opinión. Cuando usted piensa en la cruz, ¿qué le viene a la mente? Cuando se imagina la escena del Calvario, ¿qué siente en su corazón? Ahora, una cosa que el Calvario deja claro es que salvación es gracia. Merecimiento es el pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Merecimiento, uno solamente recibe lo que merece en el pecado. En la salvación nosotros no recibimos lo que merecemos. Gente, podemos hacer lo que sea, podemos luchar como sea, podemos intentar todo lo que sea humanamente posible por vivir una vida justa y correcta.
jamás nosotros lograremos eso. Jamás. Así de sencillo. La escena de la cruz de Cristo debería ser para nosotros una motivación para buscar conocer más de Cristo y aceptar por la fe. Debería ser una motivación para creer más en la gracia. Lógicamente que uno quiere vivir una vida correcta, una vida justa. Yo quiero ser un buen esposo, un buen papá, un buen pastor, un buen amigo. Lógico que sí. Pero cuando mi búsqueda por ser bueno es para lograr algo extra en la salvación, yo me voy a, y perdonen si piso algún pie al decir eso, pero me voy a arriesgar a decir que esa búsqueda por querer hacer cosas para conseguir algo para con Dios es más satánica que cualquier otra idea. La idea de perfeccionismos, la idea de una vida de que yo puedo por mí mismo llegar a un nivel de perfección aceptable a Dios, no es bíblica. No está basada en ningún lugar. Ninguna iglesia acepta eso. La iglesia adventista del séptimo día no acepta eso. Los escritos de Ellen G. White no dan apoyo a eso. Lo que sí hablamos mucho es de la gracia, de la importancia de entender que en mis limitaciones yo puedo mirar a la cruz y ver que todo lo que yo merezco, la paga del pecado, se pagó en la cruz con el sacrificio de Cristo. Querido, yo te quiero invitar a mirar a la cruz con esperanza de que usted es justo y salvo por la gracia de este que murió en la cruz en nuestro lugar, por nuestra salvación. La lección del día lunes comienza con un texto muy bonito de Primera de Pedro. Voy a leer, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 y 19. El punto aquí es que fuimos rescatados. ¿A qué se refiere ser rescatados? Es como uno está secuestrado y hay que pagar un precio. Nosotros estábamos secuestrados por el pecado. No estamos más. Ah, pastor, pero yo me siento todavía preso al pecado. Quizás sientas así porque aún no has entendido el concepto de oro de la vida cristiana. Cristo pagó el precio por nuestro rescate. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es el precio que el cielo pagó por nuestro rescate. Entonces, por la cruz podemos declarar que somos libres en el nombre del Señor Jesucristo. De ahí viene la expresión de añadir en el nombre del Señor Jesucristo, porque Él pagó. Entonces yo voy en el nombre de Él que pagó. Ahora, cuando hablamos de eso, dos preguntas vienen a nuestra mente, que básicamente se resumen en la misma cosa. Es, pastor, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de mí? Y es ahí donde mucha gente confunde un poquito vida cristiana. ¿Será que Dios espera que yo sea perfecto? Yo voy a darle respuesta y quiero que usted escriba en los comentarios si está de acuerdo conmigo o si está en desacuerdo conmigo. Pero yo te voy a dar la respuesta. La respuesta es, Dios no espera nada. Porque Dios sabe que si Él esperara algo de nosotros, sería solamente para decepcionarse. Dios no espera absolutamente nada de nosotros. Entienda eso, por favor. Ah, pastor, Dios espera que yo viva una vida de santidad. No, Dios no espera, porque Él sabe que es imposible. Dios espera que yo sea un esposo perfecto. Dios espera que yo sea un adventista perfecto. Dios espera que yo alcance la santidad. Dios no espera nada, porque Dios sabe
de cómo es difícil, cómo es imposible para el ser humano vivir una vida perfecta. Pastor, entonces esa gracia quiere decir que yo tengo permiso para vivir de la manera que yo quiera. Y gente, es ahí donde nosotros vamos de un lado muy caliente o a un lado muy frío, vamos a los extremos muy rápidos. No, la salvación no tiene que ver con lo que Dios espera de mí, y sí con lo que Dios quiere hacer por mí. Y ahí está la diferencia. No es lo que Dios espera de mí, es lo que Dios quiere hacer en mí. Te voy a repetir, y por favor no te sientas mal. Dios no espera nada de ti, nada. Todo lo que Dios hace, y ese fue el contexto de esta lección, gente. Durante todos estos estudios, nunca fue parte del pacto que el ser humano cumpliera de manera absoluta con su parte para que entonces Dios cumpliera con su parte. No, Dios cumpliría con su parte aunque el ser humano no cumpliera con la suya. Por eso todo lo que tiene que ver con pacto es gracia. No, pastor, y mucha gente me pregunta eso y piensan que yo estoy equivocado, ¿no? No, pastor, pero llegará el tiempo que viviremos sin pecado. No llegará ese tiempo. Quizá usted haya entendido de esa manera y está bien, usted tiene libertad de entender de la manera que se le parezca, pero eso no es bíblico, ¿está bien? Eso no es bíblico. Porque si nosotros llegásemos, si llegamos, tan difícil mi español hoy día, si llegamos a la posibilidad de vivir una vida perfecta, sin fallas y sin pecados, ahí la pregunta es bastante sencilla. Entonces, ¿para qué Cristo? ¿Para qué Cristo? Te voy a mostrar una lógica interesante ahora y por favor toma nota de esta lógica. Creemos que el hombre después que muere, su cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios. Creemos eso. Los adventistas creemos esto. Pastor, yo no creo así. Pues está bien, no hay problema. Nosotros adventistas creemos así. Ahora, y una de las explicaciones que damos es, si el hombre cuando muere va de frente al cielo, entonces ¿por qué Cristo vendría a la tierra? ¿Cuál sería la necesidad de Cristo volver a la tierra? ¿Se da cuenta? Si la persona muere y va al cielo, el que está salvo va al cielo, ¿para qué Cristo va a volver? Pues que vaya muriendo y se van al cielo y listo, y sigue la vida. O sea, la inmortalidad del alma anula la necesidad de la venida de Cristo, anula la resurrección. ¿Nota el problema? Misma cosa con perfeccionismo. Por eso yo digo que perfeccionismo es una creencia diabólica. Porque el perfeccionismo predica que en algún momento nosotros ya no necesitaremos a Cristo. Y gente, mientras vivamos en esta tierra, y gloria a Dios por eso, necesitaremos a Cristo. Y cuando vayamos a la eternidad, estaremos en Cristo, en presencia de Cristo. No, yo no quiero que vivas una vida desreglada. Yo no quiero que vivas una vida de cualquier manera, no. Yo quiero que mires a Cristo y entiendas que tú no puedes hacer nada. Y esa es una buena noticia. Las lecciones del día martes y el del día miércoles están trabajando unidas, van a mostrar dos lados de una misma moneda. La primera vamos a hablar sobre las dos hablan de la fe de Abraham. Vamos a hablar de la parte de Abraham y después vamos a hablar de en quién Abraham confiaba. El verso que aparece aquí es Génesis 15, verso 6, que dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vamos a hablar primero sobre fe. Gente, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Escribe en los comentarios, ¿qué es fe? Para mí, fe es aceptar que Dios está en el control de mi vida, aunque mi vida parezca fuera de control. Yo siempre digo eso, y si le gusta mi definición, por favor, comparta esa definición en todos sus medios sociales. Fe es creer que Dios está en el control, aunque mi vida parezca fuera de control. Abraham confió en Dios.
Abraham confió en Dios. La lección habla aquí, el contexto inmediato del versículo nos ayuda a entender cuán grande era la fe de Abraham. Mira esto interesante. Al creer en las promesas de Dios de un hijo, a pesar de las evidencias físicas que a simple vista hacían que esa promesa fuera imposible. Fe es creer que Dios puede hacer lo que humanamente se me parece imposible. Ahora, fe no es creer que Dios va a hacer lo que yo quiero. Fe es creer que Dios va a hacer lo que Él quiere. Y ahí es donde está muchas veces la diferencia entre la gente en la iglesia. Pensamos que fe es que Dios conteste a mi oración de la manera que yo la pedí. No, fe no es eso. Pastor, si pedimos con fe, entonces voy a pedir un auto, voy a pedir una novia, voy a pedir un trabajo. Eso no es fe. Fe es pedir que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida, cualquiera que sea esa voluntad. ¿Ya consideró la posibilidad de que la voluntad de Dios para usted sea muy diferente de lo que usted está pidiendo? ¿Ya consideró eso? ¿Ya consideró que usted está equivocado en lo que cree, en lo que piensa y en lo que pide? Yo hago un ejercicio para mi intelectualidad que es de siempre considerar la posibilidad de que yo estoy equivocado. Eso me ha ayudado a no meterme en algunos problemas serios. Yo siempre considero, bueno, ¿y si yo estoy mal? Incluso en lo que tiene que ver con mis creencias y mi interpretación de la Biblia. ¿Y qué tal si yo estoy equivocado? Por eso, fe es pedir que Dios haga su voluntad en mi vida. Fe para Abraham fue aceptar que Dios le dijo, vas a tener un hijo y yo no voy a hacer nada. Yo voy a hacer exactamente lo que Dios quiere que yo haga en ese plan. Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y depende mucho de nosotros que ese propósito se cumpla. Entonces, querido amigo, la primera parte de esa lección va a destacar la fe de Abraham, que fue vital para su sobrevivencia. Fue vital para el cumplimiento de la misión de la voluntad de Dios en su vida. Me arriesgaría a decir que las cosas en tu vida no están como podrían estar, porque quizá no has vivido por fe. No has aceptado por fe que la voluntad de Dios es mejor que la tuya. Considera eso. Creo que eso te va a ayudar bastante. La lección del día miércoles va a seguir usando el mismo verso de Génesis 15, verso 6, pero va a detenerse en la palabra hebrea hasab. Aquí dice que esa palabra es traducida como reconoció, aceptó o consideró. La Reina Valera antigua utiliza la palabra imputada para traducir hasab. De ahí viene mucho la idea de justicia imputada. ¿Qué es eso? Ahora vamos a hablar. Abraham creyó en Dios, creyó en la justicia de Dios. ¿Está bien? Ahora, esto vamos a entender la otra parte, que es la obra de Dios cuando uno cree. Cuando yo creo, y es eso lo que el griego, el hebreo hasab quiere decir, cuando yo creo, yo soy considerado justo. Cuando yo creo, yo soy considerado justo. Deja agarrar este otro lápiz aquí que me ayuda a escribir mejor y estoy tomando notas mientras hablamos aquí. Cuando yo creo, yo soy considerado justo. Entonces, justicia no tiene nada que ver con las cosas que yo hago. Ojo aquí. Justicia no tiene que ver con lo que yo hago. Justicia tiene que ver con lo que yo creo. Cuando yo creo que el sacrificio de Cristo es suficiente, entonces su justicia es imputada, me es adicionada, yo soy contado, yo soy reconocido, yo soy considerado justo. Vuelvo a repetir, justicia entonces no tiene que ver con lo que yo hago, con la manera como vivo, con la manera como visto. Justicia tiene que ver con qué es lo que yo creo. De ahí la importancia de tener una buena interpretación de la Biblia. De ahí la importancia, por ejemplo, de entender salvación.
Estos días alguien me preguntó, pastor, ¿por qué usted ataca mucho esa cuestión de perfeccionismos? ¿Por qué usted insiste en hablar con...? Porque quizá este sea gran, el gran problema que la iglesia en estos tiempos está enfrentando. Ya tuvimos otros problemas. Que esa es la insistencia en predicar un concepto antibíblico que hace daño a la gente, porque la gente deja de preocuparse en relación con Dios y pasa a preocuparse con qué hacer y qué no hacer. Y lo triste es que cuando se dan cuenta de que no pueden hacer todo lo que dicen que se debe hacer, pasan su vida ahora a juzgar a los demás. Y ese es otro problema que no tiene mucho que ver con la lección. Cuando yo creo en Dios, yo soy justo. Cuando yo creo en Dios, cuando yo medito en Dios, yo estoy siendo santificado. Y esas acciones no tienen que ver con mis acciones. Eso tiene que ver con lo que yo creo, en quién creo. Y es Dios que hace esa obra en mi vida. Por favor, entienda eso. Por favor, entienda eso. Dios lo ha declarado a usted justo. Es una buena noticia. La lección del día jueves va a traer varias promesas. Cuento una historia interesante del cardenal Bellarmino. Es interesante cuando él era uno de los que atacaba mucho la justificación y la justicia imputada. Y cuando se estaba muriendo, se le llevaron, dice la historia, los crucifijos y los méritos de los santos para darle seguridad antes de morir. Pero Bellarmino dijo, llévenselo. Creo que es más seguro confiar en los méritos de Cristo. Qué lindo testimonio, ¿no? Las promesas de salvación que Cristo nos hace. Aquí hay varias promesas de salvación y de justificación. ¿Por qué es y le recomiendo, no voy a leer todos los textos, se lo recomiendo que lo haga. ¿Por qué esto es importante? No, mejor, vamos a comenzar de esa manera. ¿Cómo puedo conocer de esas promesas? Y solamente hay una manera, conociendo al Dios de las promesas, conociendo a Cristo, adorando a Dios. Por eso cristianismo es relacionamiento. Cristianismo es relacionamiento porque solamente hay una manera de conocer a una persona, que es relacionándome con esa persona. Sin relacionamiento no hay conocimiento. Es como un noviazgo, como una relación a dos con mi esposa. Yo la conozco y sé sus gustos. Yo sé lo que piensa, yo sé dónde quiere ir. ¿Por qué? Porque nos conocemos, gastamos tiempo, hablamos juntos, oramos juntos, paseamos juntos. ¿Entiende? Entonces, cuando hay esa relación, hay conocimiento, hay intimidad. Con Dios es la misma cosa. Mientras más yo conozco a Dios, mientras más tiempo paso en adoración a Dios, más yo conozco de sus promesas, más yo conozco de su palabra, más yo conozco de sus planes para mí. Ahora, al conocer todo eso y al relacionarme con Cristo, de esa relación nacen, brotan acciones o lo que nos gusta decir, buenas obras. El camino inverso de buenas obras, primero, para entonces alcanzar salvación, es un camino que no lleva a ningún lugar. El camino no debe ser yo y buenas obras, debe ser yo con Dios. Dios conmigo, resultado buenas obras. Y esas buenas obras, y aquí está el gran punto, gente, estas buenas obras no se enfocan en mí. Y es ahí donde nosotros tenemos dificultad. Las buenas obras no son conmigo, son con mi prójimo. Todo lo que Dios transforma en mí, todo lo que la palabra transforma mi corazón, toda la influencia del poder de Dios en mi vida debe ser no para mi beneficio, lo que yo voy a hacer, no. Tiene que ser para impactar mi vida, a cuidar mejor a mi prójimo, a amar a mi prójimo y a servir a mi prójimo. Las promesas de Dios son fenomenales. Dedíquese a estudiar la Biblia, lee estos textos. Va a ver la belleza de las promesas de Dios y va a ver una cosa especial, que las promesas de Dios no fallan. Las promesas de Dios se cumplen y nuestra vida es mucho mejor por eso.
Quiero terminar la lección de la escuela sabática de esta semana leyendo una cita. Está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 442. Dice así: la única forma en que el pecador puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Mire, esto es importante. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. De esa manera la fe es imputada a justicia. Qué cosa linda esta cita. Nuestra fe en Cristo, la justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Cuando yo creo en lo que Cristo hizo por mí, Cristo, mi abogado, se presenta delante de Dios y le dice: mira, Él cree en mí. Él aceptó lo que yo hice. Entonces todo su fracaso, toda su limitación, sus pecados ahora quedan anulados porque yo presento mi sangre por la salvación de este Hijo. Qué cosa más increíble eso, gente. Antiguo pacto, nuevo pacto. Jesús pagó la deuda que requería la ley para que podamos ser justos a la vista de Dios. Nunca se olvide eso. No es por nosotros, no es por usted, no es por mí. Es por Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde y Dios te ayude a entender este tema. Si llegó hasta aquí, quiero invitarlo a que se suscriba a nuestro canal, que marque la campanita de notificaciones y que, por favor, marque que le gustó el video. Eso nos ayuda un montón. Y si gusta, puede seguirnos en los medios sociales. Es siempre un gusto tener su participación. Cuídese mucho, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y lo prospere siempre. Nos vemos próxima semana para el último estudio de esta serie sobre pactos. Cuídese mucho. Chao.